lo has dicho, mi nombre es Darwin Aramburo Palacios, soy docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, del área de matemáticas. Yo también, cuando estoy finalizando estudios de posgrado orientado pues a el entendimiento de fenómeno denso en la articulación con todo lo que tiene que ver con el oleaje en el Pacífico, Océano Pacífico. Y verdad que para mí es alrededor de estos procesos de investigación. Así que todos sean bienvenidos pues a esta presentación, que básicamente la he querido llamar, ¿sabes? ¿Qué sabes de los sistemas de oleaje suel en el Océano Pacífico y cuál es su relación con el ENSO? La idea es que podamos compartir en este corto tiempo, ya nos queda una experiencia alrededor de este proceso de investigación. Para tal fin, entonces, voy a realizar una pequeña introducción. Seguidamente pasaremos al planteamiento del problema, el marco teórico. Vamos a hablar un poco de la metodología utilizada para este proceso de investigación, un poco los resultados, las conclusiones y algunas referencias utilizadas. Bueno, a modo de introducción y motivación, para nadie es un secreto que el oleaje es una asociación de ondas de la superficie de los océanos y que es altamente variable según las condiciones climáticas de cada región. Por eso entender esa variabilidad tanto espacial y temporal es muy importante para entender algunos fenómenos o problemas relacionados con el tema de la erosión, por ejemplo, es muy típico acá en nuestra región, la zona costera de nuestra región pacífica, pero también para comprender el comportamiento de algunas actividades llevadas a cabo en los puertos, para todo este tema de turismo, así como algunas actividades locales, actividades de pesca, como podemos observarlo aquí en la presentación. Y de acá entonces torna importancia poder comprender cuál es el comportamiento del oleaje en el Pacífico y más aún asociarlo a lo que es el fenómeno del ENSO. Así que para resumir un poco el planteamiento del problema de dónde surge esta iniciativa, debemos de recordar que el Océano Pacífico converge en varios fenómenos climáticos. En este caso nosotros venimos adelantando algunos estudios sobre aquellos fenómenos climáticos a escala interanual e interanual, es decir, intraanual e interanual. Entre ellos, el ENSO, los chorros de viento y la zona de convergencia intertropical. ¿Qué tienen en común estos fenómenos en el Océano Pacífico? Que todos son accionados, tienen cierta relación con lo que son los vientos. Recordemos que el viento es el principal forzador del oleaje. En ese sentido, al hablar de estos fenómenos climáticos, podemos ver una cierta articulación con lo que es el clima de las olas. Entonces, en un sentido general, lo que conocemos como las olas es esa combinación de ondas de la superficie del océano, pero cuando nos entramos un poco más a entender esta dinámica en el Pacífico, podemos observar algunos tipos de oleaje bien interesantes, como lo es el oleaje tipo Sí y el oleaje tipo Swell, en el cual vamos a ahondar un poco más adelante, así como el entendimiento de lo que es el espectro de oleaje y las técnicas de particionamiento del espectro de oleaje para poder comprender esta dinámica del oleaje, tanto Sí y como Swell, sin perder de vista entonces cuál es la relación o el impacto que tiene el fenómeno del ENSO, en este caso que vamos a hablar, en comportamiento de estos tipos de oleaje. De manera sucinta, entonces, hablar del fenómeno del ENSO, indudablemente tenemos que hacer
alusión a unas condiciones, en este caso, condición climática del niño y la niña, para ver las variaciones en la parte neutral. En este caso vamos a ahondar en el niño y la niña, para poder comprender cuál es el comportamiento de los vientos en cada uno de estos fenómenos y cómo este comportamiento afecta el oleaje en el Pacífico. Lo que sabemos de la niña, en la segunda gráfica, durante la niña los vientos alisios, como podemos observar aquí, voy a colocar mi puntero, como podemos observar durante la niña, los vientos alisios que generalmente se desplazan del este al oeste a lo largo del Pacífico ecuatorial, se intensifica más allá pues, de su comportamiento habitual, empujando grandes volúmenes de agua cálida hacia el Pacífico occidental o oeste. Esto pues, como podemos observar aquí, provoca un enfriamiento en la parte central y oriental del océano Pacífico, reforzando pues la surgencia de agua fría a lo largo de las costas Américas del Sur, o en toda la dinámica que podemos conocer. Aquí hay un fortalecimiento de los vientos alisios. En contraste, durante el niño sucede algo contrario. Es decir, los vientos alisios que normalmente soplan de este hacia oeste, como podemos observarlo, a lo largo pues, del Pacífico ecuatorial, debilita incluso la geografía, que pueden invertirse en ciertas regiones. Ese debilitamiento reduce la acumulación del agua cálida en el Pacífico occidental y permite una gran masa de agua cálida que se desplace hacia el este, alcanzando pues las costas de América del Sur, y esta dinámica que conocemos alrededor del fenómeno del niño y la niña. Digamos que mucho de investigación, a diferencia del Caribe, donde el oleaje generalmente, o al menos se creía, el oleaje era solamente de viento, así fuertes, fuerte. En el Pacífico se presentan condiciones totalmente. Es allí. Iba contando que en el Pacífico entonces se presentan algunos tipos de oleaje. En este caso vamos a hablar de oleaje tipo Sea Swell. Un poco quise traer este marco teórico para aquellos que no están familiarizados con estas terminologías. Entonces el oleaje tipo Sea, como lo pueden observar allí en la gráfica, las imágenes, en el GIF también, es generado por la acción del viento local. Es decir, vientos fuertes, entonces generan olas fuertes. De allí pues que es una relación de la resultante. ¿Cuáles son las características de este tipo de oleaje? Primero, que es un oleaje local, que es un oleaje generado por vientos, y está caracterizado porque presenta frecuencias altas y periodos cortos. Y como podemos observar, se genera de manera caótica. De esto depende pues, de la intensidad y la persistencia del viento que generaciona ese comportamiento. ¿Cuál es la importancia de la comprensión de este tipo de oleaje en el Pacífico? De luego hay una importancia relacionada con el tema de la navegabilidad, pues puede dificultar la estabilidad de las embarcaciones debido pues, a su naturaleza. En cualquier momento los vientos inician a soplar y se generan estas olas. Cuando estamos en el mar decimos que el mar está picado, y digamos que allí tiene cierta relación con lo que estamos diciendo en este momento. Además representa una fuerte fuente de potencial energética debido pues también al comportamiento de sus frecuencias altas. Y pasa algo bien interesante, y es que en muchos lugares cuando hay tormentas, estos vientos son demasiadamente fuertes, con el tiempo se inicia a organizarse
y se convierte en otro tipo de oleaje que conocemos como oleaje tipo sueño o mar de leva, comúnmente. Este oleaje tipo sueño es un oleaje oceánico que se origina por tormentas o sistemas de baja presión a gran distancia del punto de observación y puede recorrer en orden de días. Hemos detectado en el Pacífico 12, 13, 15 días un oleaje que puede, por ejemplo, viajar desde el suroeste por Nueva Zelanda y llegar a las costas del Pacífico colombiano, como lo veremos más adelante. En este sentido, entonces, es un oleaje que es remoto, las frecuencias bajas, generalmente son bajas, por debajo de 0.125 Hz. Tiene periodos largos, lo que quiere decir que las frecuencias son más cortas, y una dirección bien definida, como podemos observarlo allí en la gráfica, que se puede prolongar hasta miles de kilómetros de donde se produce. ¿Cuál es la importancia de la comprensión de este tipo de oleaje? Y es que puede contribuir a todo el tema de degradación costera, ¿sí? También afecta el tema de la estabilidad de barco y plataforma marina, pero también muy aprovechada para el caso de los que surfean, este deporte del surf. De hecho, acá en el departamento del Chocó tenemos, ahí en Vallasolano, tenemos una entidad pues, que se encarga de realizar estas actividades. Y como si fuera poco, se estudia también como fuente potencial de energía renovable. Es una energía alternativa frente a estas dinámicas que estamos teniendo alrededor pues, de los temas energéticos. A la hora entonces de oleaje tipo sea swell, vemos una condición bien especial en el Océano Pacífico. Digamos que imaginémonos en un punto del Océano Pacífico y al mismo tiempo un oleaje que está llegando de una zona distante con un viento fuerte. Eso genera diferentes tipos de oleaje. Entonces, un oleaje local que es generado por el viento y un oleaje de swell que viene viajando hace 4, 5, 10 días y llega a ese punto. Entonces, fíjense que la comprensión de esa dinámica del oleaje debe tener una mirada especial, porque esto transforma el ciclo anual, transforma el comportamiento de las olas. Y en ese sentido aparecen unos elementos que son bien interesantes. Por una parte, un oleaje unimodal, ¿sí? Un oleaje tipo SIN que presenta en la zona, un punto de interés. Pero también podemos encontrar en ese mismo lugar un oleaje tipo SI, es decir, el viento fuerte está generando olas y esas olas se combinan con un suelo que viene viajando de grandes distancias. En este caso estaríamos hablando de lo que es el efecto en función de la frecuencia y los periodos de las olas. Recordemos lo que dije al comienzo, que el oleaje es la sucesión de diferentes ondas en la superficie del océano. Entonces, a través del espectro de oleaje, lo que hacemos es tener una representación gráfica del comportamiento de esto. Y aparece otro concepto interesante, lo podemos observar allí en la gráfica G, H e I, que son los espectros multinodales. Es decir, en un mismo punto, en un punto geográfico del Pacífico, se puede estar presentando oleaje que llegue del norte del Pacífico, del noroeste, otro que llegue del suroeste, y al mismo tiempo esté en ese punto los vientos fuertes. Entonces eso genera una complejidad y esto es lo que conocemos como sistemas de oleaje. Entonces aquí lo interesante es cómo podemos a partir de los espectros de oleaje establecer un mecanismo para determinar el aporte de cada uno de estos sistemas o de cada uno de estos oleajes en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Para que podamos comprender un poco lo que acabo de decir,
observemos las gráficas, las 4 gráficas aparecen allí en pantalla. Entonces, trabajos de Chatro y colaboradores en 2010, y se identificaron unas zonas de oleaje en el noroeste, ¿sí? Que realmente fortalecen en invierno boreal. Estamos hablando de lo que es diciembre, enero y febrero, y que oscilan allí en esas latitudes de los 40 grados norte a los 60 grados norte. Entonces, allá en esas zonas se generan vientos fuertes de grandes tormentas, y estas tormentas viajan en el orden de los días a toda la área del Pacífico, del Océano Pacífico. Pero también esos sistemas de oleaje o de swell pueden viajar también de diferentes lugares del noroeste, unas veces muy cerca a Nueva Zelanda, y ese oleaje se organiza en forma de swell y puede llegar a afectar las zonas de las costas pacíficas. También se ha detectado trabajos de Silva y colaboradores en 2022, oleajes fuertes que viajan de allá de Australia, y de orden de 15 días, incluso 9 días, se pueden llegar a las costas de 6 días, 5 días, la zona más oscura, pueden llegar a todas las costas del Pacífico colombiano. Eso hace que las condiciones del oleaje en el Pacífico colombiano sean, el Pacífico, mejor dicho, sean complejas, más complejas, y que cuando estas se combinan entonces con el fenómeno del ENSO, pues digamos que la complejidad aumenta. Y allí torna pues como importancia poder hacer estudios rigurosos alrededor de estos temas. Además hay otras zonas de generación que son menos conocidas, pero pues al menos pues que menos conocidas en el sentido de que no se articulan con el entendimiento del oleaje, comportamiento del oleaje, perdón, y entre ellas la zona de convergencia intertropical, que también está ligada al comportamiento de los vientos, del aumento de los vientos alisios. Y los chorros, los chorros que están en la parte oriental del Pacífico, que también tienen gran influencia allí en nuestra cuenca. Entonces, para abordar un poco la pregunta de investigación y ver cómo el impacto que tenía el fenómeno del ENSO en el oleaje sea-swell, lo que hicimos fue establecer, definir un área de estudio, en este caso un área general, que era todo el Pacífico. Descargamos datos en 2 temporadas, 1960, 2018 en el momento. Qué pena, me fue la audio. En 2018 de momento, y entre las variables que utilizamos, entonces, obviamente, la velocidad del viento, entender cómo es la magnitud del viento en el Pacífico, información de swell, información de la altura de ola significante, información de datos de viento local. Esta información está ahí a la base de datos de ERA 5, cada 6 horas. Se hacen promedios anuales, mensuales, de lo que es el ciclo anual, se hacen mapas espaciales, se hace un análisis Weyler, todo esto bajo la ocurrencia del ENSO. Es decir, para esto se tiene en cuenta el índice ONI, que es el índice para determinar los años niños, niñas, meses niños, niñas fuertes, débiles. Digamos que en estos meses son los que se promedia para entender un poco la contribución de comportamiento del ENSO asociado a el oleaje sea-swell. Esto por una parte. En ese estudio ya fue publicado, entonces determinar algunas boyas virtuales donde saca información puntual, y la hipótesis inicial, en este caso versus 1, versus 2, versus 3, y una que no sé, pero es versus 4. La hipótesis inicial era poder comprender cuál es el comportamiento del ciclo anual de estas boyas virtuales y asociar o correlacionar ese ciclo anual de esas boyas con el ciclo anual de las zonas de generación.
Entonces, la hipótesis era que, por ejemplo, al caso B1, que es el ejemplo puntual que voy a presentar, en el caso B1, el ciclo anual estuviera mostrando un incremento en, no sé, en enero, febrero, más, diciembre, enero, febrero, primer trimestre. Entonces esperaríamos que una olla alrededor de Nueva Zelanda, que es una zona de generación, tuviera un comportamiento muy similar. Y en eso avanzamos, pero quisimos ir un poco más allá. No solamente con quedarnos con el análisis SISUEL, lo que hace es integrar un promedio del oleaje en esa zona, sino mirar los espectros de oleaje y hacer particionamiento del espectro para poder determinar las direcciones de donde se irían estos sistemas de oleaje. Entonces, para esto, lo que hicimos fue descargar espectros de oleaje en la misma fecha de análisis, cada 6 horas, bajo las condiciones de niño y niña. Es decir, sacamos espectros de oleaje durante el niño, los espectros de oleaje durante el niño, la base de datos era 5. Una vez se tienen estos espectros de oleaje, entonces lo que hacemos es aplicar particionamiento del espectro. Particionamiento del espectro es una técnica que permite separar las particiones, es decir, las particiones del espectro en grupos de energías distintos, para luego caracterizarlas, diferenciando así lo que es un oleaje local y los sube generados a cientos de kilómetros. Para tal fin utilizamos el algoritmo de Gerson y Philly y una herramienta de Bulgaris, publicó en 2019. Lo que hace es que cada uno de los espectros, desingresamos los espectros y los espectros, esta metodología permite aislar los picos de energía espectral, ¿sí? Utilizando el algoritmo de Cuenca. Es decir, es como pararme aquí en un punto y mirar a todos los vecinos y coger los caminos y coger los diferentes caminos que sean menores que el punto seleccionado. Lo que vamos a tener son varias, decir, para un espectro, entonces vamos a tener varios caminos, como este caso, ¿sí? Varios caminos. Cada uno de esos caminos o particiones las almacenamos durante la ocurrencia del niño y la niña. Y lo que hacemos después es detectar los sistemas de oleaje asociados a cada una de estas particiones. ¿Qué significa esto? Ingresan los datos de espectros de oleaje, aplicamos particionamiento del espectro, generamos las particiones. Después de que generamos las particiones, clasificamos la dirección pico y frecuencia pico de cada una de estas particiones en un intervalo de frecuencia y dirección dada de los espectros originales. ¿Qué significa esto? Que los espectros originales todos tienen un rango de frecuencia y dirección. Hasta ahí estamos claros. Es decir, todos los espectros, la frecuencia y direcciones es el mismo, es constante. Cuando aplicamos el particionamiento del espectro, detectamos la dirección pico y frecuencia pico de cada una de las particiones y clasificamos cada una de esas particiones en el intervalo de dirección y frecuencia de los espectros originales. Con eso lo que hacemos es obtener una matriz de ocurrencia, ¿sí? Esa matriz de ocurrencia lo que me hace es clasificar en cada dirección y frecuencia el número de particiones encontradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde estoy señalando el 28, no sé si logran verme, lo que está indicando es que 28 particiones se ubican dentro de un rango de frecuencia, dentro del rango de frecuencia y dirección que corresponde pues, a las entradas de esta matriz. Así lo que obtenemos es esta matriz única que la llamamos matriz de ocurrencia. Es simplemente clasificar cada partición en un intervalo de frecuencia y direcciones. Ese intervalo de frecuencia y direcciones, ¿de dónde sale? De
la frecuencia y direcciones de los espectros originales. Cuando tenemos esta matriz de ocurrencia, aplicamos nuevamente el particionamiento del espectro, pero esta vez, teniendo en cuenta un algoritmo propuesto por Portilla, lo que hace es ver ese espectro, esa única matriz, como si fuera una imagen. ¿Cuál es el propósito de aplicar esta metodología? De eliminar, por ejemplo, aquellas particiones que tengan poca energía. O por ejemplo, en el caso de aquí donde aparece C1, es decir, se clasificó en esa frecuencia y dirección, se clasificó una sola partición. Entonces, si esa partición queda muy aislada de sus vecinos, entonces este algoritmo de eliminación de filtro lo que hace es eliminarla para evitar ruido. Una vez que aplicamos este método de particionamiento de suavizado, ¿qué se nos genera? Se nos generan varias matrices. Se nos generan varias matrices de ocurrencia, pero cada una con sus respectivas particiones. Es decir, el algoritmo de Cuenca lo que hace es que este algoritmo que les presenté aquí en el segundo paso se aplica a esta matriz de ocurrencia y entonces lo que vamos a tener es un número de particiones fijas, ¿sí? Como en el caso de aquí tenemos varias particiones, esperaríamos también después de aplicar ese método de suavizado o de filtro, o tener varias particiones definidas en intervalos de frecuencia y dirección. Y eso, en otras palabras, ¿qué significa? Significa obtener estas particiones que he llamado particiones durante el niño y la niña, o sea, sistema de oleaje. Este sistema de oleaje no representa energía del espectro, ¿sí? Sino el número de particiones clasificadas en intervalos de frecuencia y dirección. Cada una de estas particiones clasificadas en intervalos de frecuencia y dirección es lo que llamamos sistemas de oleaje. Y a partir del entendimiento de lo que es la edad del oleaje, lo que es la frecuencia pico y dirección pico, podemos determinar si corresponde ese sistema corresponde a un sí o un sueno. Que cada sistema puede tener una cantidad determinada de partición. Entonces, para determinar, por ejemplo, parámetros escalares de cada uno de estos sistemas, ya hacemos un promedio de lo que hacemos es conseguir, por ejemplo, a partir del espectro, calculamos a partir de los estadísticos, parámetros como altura de ola, periodo y dirección, por momentos de orden cero. En este sentido, respecto a la primera parte, donde hacíamos un análisis espacial de lo que era el oleaje de tipo CISUEN en el Océano Pacífico, aquí en esta gráfica voy a presentar la diferencia de ese análisis especial de la niña menos el niño. Es decir, la primera fila corresponde, la que vemos como HW, corresponde al oleaje tipo C. Hacemos un promedio de cada una de las temporadas, en este caso, diciembre, enero y febrero, la que dice DJ y F. Hacemos promedio de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, durante la niña y durante el niño. Ahora, estos promedios, lo que hacemos es restar. Entonces, promedio de cada temporada durante la niña menos el promedio durante el niño. ¿Sí? En este caso, como los datos promedio de la niña, le estamos restando los datos promedio del niño, ¿qué esperaríamos? En estos gráficos, las zonas positivas, o sea, las diferencias positivas, estuvieran correspondiendo a el oleaje durante la niña. Y las zonas más azules o negativas corresponderían a la diferencia durante el niño.
elemento importante a determinar aquí, por ejemplo, en el caso de los vientos, el oleaje por viento, podemos observar una zona de transición donde encuentra ubicado B1, B2 y B3 asociado al comportamiento de la zona de convergencia, los vientos alisios, ¿sí? Se fortalecen en esta zona. Pero puntualmente podemos observar en el norte del Pacífico, esta sección azul oscura, se ve en la parte norte, entonces estuviera relacionada con el comportamiento del oleaje durante el Niño, es decir, las olas en el norte en esta temporada durante el Niño se fortalecen, ¿sí? Pero si vamos en el sureste, pasa lo contrario. Las olas del sureste, en este caso son más rojas, se fortalecen durante la niña y obviamente pues se debilitan durante el niño. Bueno, por el tiempo no voy a presentar toda la gráfica, pero podemos observar en la siguiente, la figura la 2, en este caso la fila 2, es el oleaje tipo swell. Podemos ver que durante la temporada de diciembre, enero y febrero, los swell del norte, centro, este, oeste y parte del sur, centro-sur, donde identificamos que habían zonas de generación de oleaje, se fortalecen durante el Niño, ¿sí? De zonas más azules se fortalecen durante el Niño, pero si comparamos de diciembre, enero y febrero con la temporada de junio, julio y agosto, podemos observar que se fortalecen durante la niña, ¿sí? Y esto está asociado a las grandes tormentas que se producen allí en el sureste, que recuerden, son capaces de viajar hasta la cuenca del Pacífico colombiano, ¿sí? En la última fila, para la misma temporada, lo que tenemos es la diferencia de los vientos, ¿sí? De los vientos en cada una de estas temporadas, de la niña menos el niño. Lo mismo, las zonas más azules corresponden a aumento durante el niño y las zonas más rojas corresponde a fortalecimiento del oleaje durante la niña. Hicimos para cada una de estas boyas virtuales, la boya virtual 1, la boya virtual 2, 3 y 4, calculamos la altura de ola durante el sí, durante el swell, la altura de ola combinada, que en este caso altura de ola significante, y la velocidad del viento. Ejemplo puntual de lo que estoy presentando, voy a quedarme con la boya virtual 1, ¿sí? Que es la que está más hacia la parte oeste. Podemos observar un fortalecimiento, en este caso el oleaje, en la temporada de diciembre, enero y febrero durante la ocurrencia del niño. En este caso, las líneas continuas rojas está indicando el ciclo anual durante el niño y el azul está indicando el ciclo anual durante la niña. En esta misma temporada de los meses de diciembre, enero y febrero, podemos observar que casi siempre el oleaje es mayor durante el niño, es decir, los vientos se fortalecen y se incrementa la magnitud del oleaje. Uno esperaría entonces que, bueno, se fortalece los vientos de manera local, pero si observamos la que dice HSW, que es el swell, sigue el mismo comportamiento. Es decir, los swell también se fortalecen en la misma temporada durante el niño. Recordemos que los swell se generan desde grandes distancias. Este análisis no nos permitía determinar esos swell de dónde viajaban. Entonces lo que hicimos fue aplicar técnica de parchamiento del espectro para determinar, en este caso, si estos resultados eran coherentes con los sistemas detectados. Fijémonos muy bien entonces el recuadro verde. Esta investigación fue publicada ahí en la revista. Para los que quieran pueden leerla. Aplicar técnica de particionamiento, en este caso a la olla B1, que es la que está más hacia el oeste. En la gráfica de la izquierda podemos ver el número de ocurrencia, es decir, el número de particiones
asociada a cada uno de los sistemas. Entonces, en este caso, sistema 1, sistema 2, 3, 4, vamos a quedarnos con el sistema 4. El sistema 4 se pueden clasificar varias particiones. Recordemos que esto no representa espectro de oleaje, sino el número de particiones asociadas a este sistema. Y la convención de este gráfico es la convención oceanográfica, que quiere decir que en este sentido es hacia donde viajan las olas. En este caso, para el sistema S4, las olas esperaríamos que viajaran hacia el sureste, lo que indica que fluyen desde el noroeste, ¿sí? Fluyen desde el noroeste, viajan hacia el sureste. Es decir, si fluyen desde el noroeste y viajan hacia el sureste, esperaríamos entonces que ver cuál es el comportamiento durante el niño y la niña. Es decir, tenemos aquí cantidad de particiones, pero no podemos determinar todavía cuál es la magnitud del oleaje promedio de esas particiones en cada uno de estos sistemas. Entonces, para tal fin, lo que hicimos fue determinar la altura de ola significante para el sistema S4. El que está aquí en el recuadro verde dice HS Wave System 4. Este corresponde a la altura de ola significante, pero del sistema 4. ¿Sí? El sistema 4 viene del noroeste. Y podemos observar diferencia de comportamiento muy similar al detectado en el ciclo anual que habíamos hecho de manera integrada. Es decir, ese ciclo anual que les expliqué anteriormente, donde las olas se fortalecían durante la temporada de diciembre, enero y febrero, y se debilitaba entre la temporada de junio, agosto y septiembre. Podemos verlo, lo pudimos detectar solamente en el sistema S4. Entonces, por el tiempo no presentamos los dos sistemas, pero digamos que este era poder detectar esa ola en realidad, de dónde venía y cuál era el comportamiento de ese sistema de oleaje S4. Podemos observar que el comportamiento del ciclo anual se presenta de manera muy similar, con máximas diferencias entre enero, febrero y marzo, donde el oleaje sí tiende a fortalecerse durante la ocurrencia del niño. La frecuencia pico de este sistema de oleaje nos confirmaba que era un sueño, ¿sí? Frecuencias por debajo de muy cerca, 0.07 Hz, tenían características de sueño. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, las olas, este sistema S4, es generado por suel que viajan desde el noroeste hacia ese punto B1. Es decir, en ese punto B1 estamos teniendo un aporte de un suel que se desplaza desde el noroeste, pero también de un suel que fluye del norte, pues noroeste, norte, con el caso de C2. Es decir, podemos detectarlo por las frecuencias por debajo de 0.07, muy cerca a esa frecuencia. Con esta investigación, entonces, lo que pudimos determinar o detectar es la contribución que tiene, por impacto que tiene el análisis del fenómeno de Lenzo, en este caso el niño y la niña, en el oleaje tipo SISUEN. Digamos que aunque se han hecho intentos por comprender el comportamiento del SISUEL durante la ocurrencia del niño y la niña, no hemos visto, no hemos apreciado en la literatura cuál es el comportamiento de los sistemas de oleaje asociado al fenómeno del niño y la niña. Esta investigación está en este momento sometida a publicación. Entonces esperemos pues que poderlas compartir también con ustedes.
Ya para finalizar, entonces podemos ver que el análisis separado de los parámetros de oleaje, en este caso SISUEM, permite una comprensión mucho mejor y precisa de esos mecanismos de variabilidad espacial del oleaje, y que cuando estos se articulan con el fenómeno de Lenzo, se puede determinar cuál es el comportamiento de esto de las olas, debido a que el fenómeno siempre de Lenzo modula el oleaje de la población en la cuenca del Pacífico colombiano. Este comportamiento de la fase del ENSO durante la ocurrencia del Niño y el Niño intensifica y tiene también relación con lo que es la dirección del oleaje, permite determinar la zona de generación asociada a esto, es decir, al ENSO. Porque falta la importancia de considerar estos efectos en estudios de lo que es la dinámica oceánica, de tal manera que pueda contribuir desde estos estudios a una nueva evaluación de los impactos costeros y la toma de gestión costera. Y en relación al particionamiento espectral, pues esto permite diferenciar los distintos sistemas de oleaje que pueden estar afectando una zona de interés en el Océano Pacífico, y en este caso puede determinar la contribución durante la ocurrencia del niño o de la niña. ¿Sí? Digamos que venimos trabajando en este sentido. Desde luego que hay otras variables físicas, ¿sí? Quizás de menor escala o de mayor escala, que seguiremos estudiando para comprender de manera mucho mejor este comportamiento, revisar todo el tema de presión atmosférica, pero que sabemos que también tiene cierta relación con los vientos. Entonces, digamos que también hay una contribución bien interesante. Presento también alguna bibliografía utilizada en el desarrollo después de esta investigación, y esto es una invitación también para que iniciemos a interesarnos un poco más por nuestro océano, el Océano Pacífico, un océano que merece, se siguen haciendo investigaciones que puedan impactar también en la zona costera y en la región. Muchas gracias.